Bienvenidos estudiantes del proyecto Educación Abierta Centroamérica, nivel octavo Ujarras. Los saluda su profesora de español, Viviana Fallas Villalobos. El tema de hoy corresponde a las oraciones predicativas y copulativas. Este tema lo pueden consultar en las páginas del folleto 69 a 78. Las oraciones predicativas se caracterizan por clasificarse en oraciones transitivas y oraciones intransitivas. Las oraciones transitivas se caracterizan por poseer siempre un complemento directo, es decir, le podemos preguntar al verbo qué. Esto lo podemos observar en los siguientes ejemplos. Ayer limpié el garaje. En este caso, el verbo es limpié. Hay un sujeto tácito que sería yo. El complemento directo corresponde al garaje, debido a que le preguntamos al verbo que limpié el garaje. Asimismo, hay un complemento circunstancial de tiempo, porque se pregunta cuándo limpié ayer. En la siguiente oración, los chicos miraron la película en silencio. Tenemos el verbo miraron, el sujeto los chicos. El complemento directo corresponde a la pregunta ¿qué miraron? La película. El complemento circunstancial de modo se determina mediante la pregunta ¿cómo miraron? En silencio. En la oración, el médico me dio este remedio para mi resfrío. Tenemos lo siguiente: el verbo dio, el sujeto, el médico, el complemento directo, este remedio, porque preguntamos qué dio este remedio. Hay un complemento circunstancial de finalidad, puesto que preguntamos ¿para qué dio para mi resfrío? Finalmente, tenemos un pronombre reflexivo, en este caso me. Debido a que la oración ya posee un complemento directo, este pronombre reflexivo se clasifica como complemento indirecto. En lo correspondiente a las oraciones intransitivas, cabe recalcar que estas nunca van a presentar un complemento directo dentro de la oración. Veamos los siguientes ejemplos. En la primera oración dice, los pajaritos cantaban en la ventana de mi casa. Tenemos el verbo cantaban, el sujeto los pajaritos. Tenemos un complemento circunstancial del lugar. Preguntamos al verbo ¿dónde cantaban? En la ventana de mi casa. En la siguiente oración, permanecimos en este país por miedo a la guerra. Tenemos el verbo permanecimos. Hay un sujeto tácito, nosotros. Hay un complemento circunstancial del lugar, puesto que preguntamos ¿dónde permanecimos? En este país. Asimismo, hay un complemento circunstancial de causa, debido a que preguntamos al verbo ¿por qué permanecimos? Por miedo a la guerra. Finalmente, en la oración, mi hermana no cocina muy bien, tenemos el verbo cocina, el sujeto mi hermana. Hay un complemento circunstancial de negación reflejado en la palabra no. También hay un complemento circunstancial de modo, puesto que le preguntamos al verbo ¿cómo cocina? Muy bien. En lo referente a las oraciones copulativas, cabe recalcar que éstas van a poseer siempre un verbo copulativo, es decir, los verbos ser o estar conjugados. Estas oraciones se caracterizan por poseer la siguiente estructura: un sujeto, es decir, de quién se está hablando en la oración o quién es el que realiza la acción. Un verbo copulativo, que en este caso, como lo mencioné, es el verbo ser o estar conjugado. Asimismo, de manera obligatoria debe poseer un atributo, es decir, la característica del sujeto. Y de manera opcional puede poseer un complemento circunstancial o un complemento indirecto. Veamos los siguientes ejemplos. En la oración la playa es cálida tenemos lo siguiente: el verbo es, el sujeto la playa y el atributo cálida. En este caso podemos observar que cálida corresponde a la característica que le es propia a la playa. En la siguiente oración, Antonia estaba enojada con Manuel. Tenemos el verbo estaba, el sujeto Antonia, como atributo enojada, y hay un complemento circunstancial de compañía porque preguntamos con quién estaba enojada. Con Manuel sería la respuesta.
En este caso, enojada permite evidenciar cómo se encontraba Antonia. En la siguiente oración, también yo fui soldado, tenemos el verbo fui, el sujeto yo, como atributo soldado. También hay un complemento circunstancial de afirmación reflejado en la palabra también. En este caso, la palabra soldado está determinando una característica propia de ese sujeto. De esta forma, la oración copulativa se estructura de esta forma. Posee un sujeto, es decir, un sustantivo o palabra que funcione como tal. Hay un predicado nominal compuesto por un verbo copulativo, es decir, los verbos ser o estar conjugados. Asimismo, tiene que tener de manera obligatoria un atributo, el cual puede ser un sustantivo. Por ejemplo, esa casa es un castillo. En este caso, un castillo es la característica propia de la casa. El niño será karateca. En este caso, karateca es el atributo que va a decir la característica propia del niño. Asimismo, el atributo puede ser un adjetivo. Por ejemplo, Lorena está feliz. Feliz determina cómo está Lorena. Joaquín es alto. En este caso también, alto determina cómo es Joaquín. El atributo finalmente puede ser un pronombre. Por ejemplo, el libro era nuestro. Ese nuestro determina el sustantivo libro. Luego la guitarra será suya. En este caso, suya es lo que determina guitarra. Finalmente, el predicado nominal puede estar compuesto por otros complementos. Por ejemplo, hoy todos estábamos emocionados. En este caso, hoy es un complemento circunstancial de tiempo. Daremos un breve repaso por la conjugación verbal de los verbos copulativos. En primera instancia, en lo que corresponde al verbo ser, se evidencia lo siguiente. Así, por ejemplo, voy a hacer alusión a algunos de los verbos que se proyectan. Tenemos soy, eres, es, somos, sé, sea, sean, eran, éramos, fui, fue, fuimos, fueron, fuera, seré, sería, fuere. En lo que respecta al verbo estar, también hago alusión a algunas de las conjugaciones verbales correspondientes a este verbo que se proyectan en pantalla. Estoy, estás, estamos, estemos, estén, estaba, estuve, estuvimos, estuviera, estaré, estará, estaría, estuviere. En resumen, tenemos dos categorías de oraciones que se vieron durante el transcurso de esta clase. En primera instancia, las oraciones predicativas, que se van a caracterizar por clasificarse en oraciones transitivas e intransitivas. En lo correspondiente a las oraciones transitivas, estas siempre van a poseer un complemento directo. En cambio, las oraciones intransitivas nunca van a tener complemento directo. En lo que respecta a las oraciones copulativas, estas se van a caracterizar por poseer siempre verbos ser o estar conjugados. Concluyo la clase con la siguiente reflexión. Cuando eliges la esperanza, todo es posible. Christopher Reeve.